que si por favor me acompañan a Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24. Efesios 6, del 21 al 24. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Pedimos porque al meditar en ella, que tu Santo Espíritu nos guíe por toda verdad. Señor, entendemos que como seres humanos tenemos nuestras limitaciones y te rogamos porque tengas misericordia de nosotros para que al abrir tu palabra, que tú, Señor, nos des discernimiento, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Por favor, Padre, habla a nuestra vida y te rogamos que tú nos desafíes a mejorar, que nos desafíes a honrarte, que nos desafíes y también nos animes, porque ciertamente el camino es largo, pero contigo es un camino lleno de esperanza, lleno de consuelo, lleno de dirección. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si recuerdan cuando empezamos la epístola de Efesios. Ya no me acuerdo, pero sé que hemos cambiado. Yo era un jovencillo, no tenía bigote aún, ahora ya está canas. Ha pasado un tiempo, pero todavía recordamos algunas cosas de Efesios, ¿verdad? Y quería yo hacerles un pequeño repaso de lo que habla Efesios para llegar a la conclusión, porque por la gracia de Dios hoy vamos a llegar a la conclusión de esta epístola. Recordemos que el apóstol Pablo le habla a los creyentes de Éfeso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se encontraba en la prisión. Recordemos que él estaba prisionero y él escribe 4 cartas, ¿verdad? Y son las cartas que se conocen como las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión. Entonces, estas epístolas él las envía, porque recordemos que como él está en la cárcel, él no puede ir. Así que él envía a personas de confianza, personas que son fieles al Señor. Y recordemos que a Epafrodito lo envía a Filipos, ¿verdad? Y la epístola a los filipenses, su enfoque es la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica. Luego a Tíquico lo envía a Éfeso, aquí en el versículo 21 nos lo dice. Y el enfoque de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios es que el cuerpo de Cristo o la iglesia invisible, habla de la iglesia, que nosotros somos la iglesia, ¿no? Y la de Filemón, recordemos que envía a Onésimo. Onésimo era aquel esclavo que había huido de Filemón, y ahí lo que enfatiza es el vivir del creyente en medio de una sociedad pagana. Y me salté Colosas, la de los colosenses, y ahí también envía a Onésimo, y ahí habla del vivir del creyente, de Cristo como la cabeza de la iglesia. Ahí es donde habla del Señor Jesucristo, que es el primogénito de la creación, versículo que muchos interpretan mal, diciendo como que es el primer ser creado, pero en realidad a lo que se refiere es a que Cristo está por encima de todo, que Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que
lo que enfocan las epístolas de la prisión. Ahora, aquí en Efesios, recordemos que de los capítulos 1 al 3 nos habla del llamado celestial de la iglesia. La iglesia es llamada por Dios. Luego también de los capítulos 4 al 6, que si podemos resumir es la práctica terrenal de la iglesia. Es decir, que en los primeros capítulos nos habla de la posición de la iglesia en Cristo y nos sube hasta lo más alto, hasta el cielo. Pero no quiere que nos quedemos sentados ahí en el cielo porque no estamos aquí. Estamos en la tierra y tenemos que poner en práctica la vida cristiana. Estamos aquí para hacer luz. Hay una batalla, ¿verdad? Hay una batalla que no solamente es física, sino que es una batalla espiritual. Y ellos eran muy conscientes de ello porque recuerden que se encontraban en Éfeso. En Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, que era considerada como el templo ese era considerado como una de las 7 maravillas del mundo, y había muchos seguidores paganos de esa diosa. Entonces para los cristianos era muy difícil vivir allí en Éfeso. Ellos tenían una lucha y por eso vemos que, como ya estuvimos viendo, él les habla de que no te centres solamente en los hombres que ves frente a ti, sino recuerda que hay una lucha espiritual, de la cual muchas veces no somos conscientes, pero que está ahí, que está presente. Así que no nos deja sentados en los lugares celestiales, sino que nos pone en los pies para que andemos conforme al llamado que Él nos hizo. Y la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo, la iglesia es un misterio, la iglesia es un hombre nuevo, la iglesia será una esposa, la iglesia es un soldado de Jesucristo. Eso es un poco lo que podemos resumir de la epístola a los Efesios. Ahora, en las últimas semanas hemos estado hablando de cómo deben ser las relaciones. El apóstol Pablo nos instruye cómo debe ser la relación entre esposos, ¿verdad? Nos instruye cómo debe ser la relación entre padres e hijos. Nos instruye cómo debe ser la relación entre jefes y trabajadores. Nos instruye cómo debe ser la relación, o más bien cómo debe ser el trato que la iglesia debe tener con los enemigos. Y en este caso, con las fuerzas espirituales, y por eso nos habla de la armadura que Dios nos ha dado para poder enfrentar al enemigo. Y aquí en la última parte, en estos versículos 21 al 24, podemos destacar que no nos debemos olvidar del compañerismo cristiano, de fortalecer la relación entre los creyentes. Porque ¿saben qué? Y algo que he visto en muchos lugares, especialmente en los cristianos que han salido de un contexto de una iglesia católica, que cuando ellos primero se convirtieron al cristianismo, y entre ellos me incluyo yo, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno escucha del evangelio y se convierte al Señor, una de las primeras cosas que nos enseñan es a debatir, de alguna manera a atacar al enemigo, que no deberíamos considerar a nadie enemigos, ¿verdad? Pero eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo desde el principio que se me enseñaba a ver cómo vas a atacar, cómo vas a responder, qué argumentos debes tener. El problema está, y bueno, creo que uno tiene que saber dar razón de la fe que tiene. Pero el problema que veo a veces en los cristianos es que están acostumbrados a debatir contra estos y contra aquellos, que ese debate a veces lo llevan al seno de la iglesia. Y entonces ya nos convertimos en personas un poco rencillosas, que si tú me dices una cosa, yo te tengo que decir otra. Y a veces parece que estamos compitiendo a ver quién sabe más de Cristo, a ver quién sabe más de la Biblia, a ver quién es más santo. Y un poco de ello trae como consecuencias tantas denominaciones, porque todos nos creemos mejores que todos. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, que la iglesia, es decir, nosotros como creyentes,
somos llamados a la unidad. Somos llamados a la unidad en Cristo Jesús. El mensaje de la semana pasada estaba titulado como "No te olvides de orar". Y ahora el tema de del mensaje es: no te olvides de fortalecer tu hermandad. No te olvides de fortalecer tu compañerismo. No nos olvidemos de fortalecer las relaciones entre cristianos. ¿Por qué? Porque unidos es como el Señor nos quiere. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesucristo? Que sean uno como tú y yo somos unos. Ahora la pregunta es esta: ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para fortalecer mi relación con los demás? Y creo que una de las cosas que es muy importante para uno fortalecer su relación con los demás es vivir una vida transparente. Miren lo que nos dice el versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dice, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: yo quiero que ustedes sepan de mí. Quiero que sepan mis asuntos. Y cuando habla de mis asuntos, no solamente está hablando de sus luchas, no solamente está hablando de sus decepciones, está hablando también de sus victorias, de sus debilidades y de sus fortalezas. Porque ¿saben qué? Cuando uno se atreve a ser transparente, y también podríamos decir cuando uno se atreve a ser vulnerable, entonces podemos establecer relaciones más cercanas, más estrechas. Pasamos un año prácticamente estudiando lo de los ancianos relacionales, ¿verdad? Y uno de los temas que tratamos es la vulnerabilidad. El uno aprender a abrirse. Y eso cuesta mucho. Cuesta mucho el dar a conocer las debilidades que yo tengo. ¿Por qué? Especialmente porque, no sé, la mayoría de las personas en algún momento se han sentido defraudados, en algún momento se han sentido traicionados. Entonces, hablar de sus debilidades, incluso de sus fracasos, como que uno tiene sus reservas. Porque hay muchas cosas de las cuales podemos hablar con toda tranquilidad, especialmente del tiempo, ¿verdad? Todos sabemos hablar del tiempo. Pero cuando tenemos que hablar de cosas que de verdad nos importan, donde muestran que no somos tan perfectos, que no traemos una aureola ahí, no somos santos, en el sentido de que todos tenemos errores, en el sentido de que yo necesito que me apoyen, necesito que oren por mí, y me gusta como el apóstol Pablo cuando dice oren por todos los santos, dice y por mí. No se olviden de orar por mí. Porque aunque aunque viesen al apóstol Pablo como el gran ejemplo, el apóstol Pablo dice: yo necesito que ustedes oren por mí, porque yo soy débil, porque yo tengo mis luchas, porque yo soy un ser humano. Pero lo mismo es cierto de nosotros. Entonces aquí de alguna manera el apóstol Pablo les dice: para que vosotros sepáis mis asuntos, dice, y lo que hago, o sea que él no esconde lo que él hace, y lo que hago, dice, todo os lo hará saber Tíquico. Ahora, dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El apóstol Pablo no les podía decir a ellos lo que hacía, no podía ir a ellos y decir: miren, este es Pablo, no me suban a un pedestal porque no soy tan grande. Él no les podía decir eso. ¿Por qué? Porque estaba en la prisión. Entonces, ¿qué hace? Envía como intermediario a Tíquico. Tíquico era un hombre fiel. Entonces ahora podemos decir: seamos transparentes teniendo como intermediarios hombres y mujeres fiables. Hombres y mujeres fiables. Tíquico era un hombre fiel. Él había viajado con Onésimo. Y Tíquico tenía un buen testimonio. Y fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo está descansando en el testimonio que Tíquico dé de él. Tú
y yo nos tendemos a personas en las cuales confiemos para que ellos puedan hablar de nosotros, para que ellos puedan decir, pues mira, Ángel hace esto, hace lo otro, y tú no tengas duda de decir si él va a hablar lo que es lo correcto. No le va a poner y no le va a quitar. Todos creo que necesitamos que nos cuiden las espaldas, que hay tener personas en las cuales confiemos, que sepamos que quieren nuestro bien. Pero no solo eso, nosotros debemos ser personas que quieren el bien de los demás, que nos preocupamos porque los demás tengan un buen testimonio, porque sean protegidos. Y recordemos, una de las funciones que tiene el matrimonio, tanto por parte del marido como por parte de la esposa, es protegerle las espaldas, ¿verdad? Es ser un poco la persona que le cuida, que esas áreas de debilidad, que le ayuden esas debilidades, que cuando se le esté malinterpretando, que él o que ella ayuden para que digan, no es así. Aunque tú tengas la impresión de mi marido, y a veces los maridos la verdad que damos mucho que desear, aunque tengas la impresión de mi marido de que es de esta manera, no, yo te puedo decir que no es así. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Y también los hombres debemos ser así. Debemos proteger la reputación de la esposa. Recuerdo no de un caso, sino de varios, trabajando por allí con personas, muchos hombres se atrevían a criticar la comida que su mujer les preparaba en lugar de dar las gracias porque se la había preparado. Esta mujer ya va con lo mismo. Si es mejor que me vaya a un restaurante, o es mejor que consiga por ahí porque esta mujer no sabe ni cocinar. Y diciéndolo con los amigos. Es quizá algo que parece muy sencillo, muy simple, pero eso es no proteger la espalda de su esposa. Luego también, las mujeres a veces también critican a su marido, y a veces hasta con razón, Lo critican y lo ponen por los suelos. Y en lugar de, entonces si tú como esposa estás poniendo a tu marido por los suelos, ¿qué crees que van a hacer otras personas? ¿Crees que a las otras personas lo van a levantar y decirle, qué mujer más exagerada tiene? Van a decir, no, si la esposa lo pone así, ¿cómo será en realidad? O también los hombres, cuando hablan mal de su esposa, cuando la critican, cuando dañan su reputación, cuando no le cuidan su espalda. ¿Qué opinión van a tener los demás? ¿Y tú quieres que tenga los demás personas, cristianos o no, que tengan una buena opinión o una mala opinión de tu pareja, de tu familia? Bueno, pues nosotros debemos protegernos. Ahora, dentro de los cristianos, hay veces que los cristianos mismos andamos atacando a otros cristianos. Y para hacerlo peor, a veces los criticamos frente a gente que ni siquiera es creyente, frente a gente que no cree en el Señor. Y entonces dice, mira los hermanitos, si entre ellos se tratan así, ¿qué no harán con los que no son? Entonces ahí el apóstol Pablo tiene a Tíquico y dice, yo tengo confianza de que Tíquico vaya y hable de mí, de lo que hago y de lo que no hago. Él sabe cómo me comporto, pero yo también lo conozco a él. Yo sé que él es un fiel ministro en el Señor, dice. Él es un hermano amado. Y es importante que nosotros desarrollemos amistades, relaciones dentro de la iglesia, donde tú puedas considerar a tus hermanos como hermanos amados, porque ¿sabes qué? Que ellos, sí, no es que sean unos hipócritas o no es que no quieran ver tus lados débiles, sino que conocen tus lados débiles para ayudarte.
Y esa es una de las cuestiones que creo que es muy importante y no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero fíjense, yo me pregunto por qué motivo el apóstol Pablo quiere que los creyentes de Éfeso sepan de él, que sepan sus asuntos, que sepan sus luchas, que sepan lo que él enfrenta. ¿Por qué será eso? Él quiere que sepan de él, sí lo tenemos claro, que es para consolarlos. Porque miren lo que dice en el versículo 22, dice, el cual envía a vosotros para esto mismo. O sea, lo envía para que les diga cuáles son sus asuntos, ¿verdad? Pero dice, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y hay algo que es importante. Por un lado, sí podemos decir, bueno, quería que consolara sus corazones para que les dijera, mira, Pablo está bien, no se preocupen, porque él está vivo, porque él tiene buen ánimo, porque él está compartiendo el evangelio, porque él está en todo el pretorio, saben quién es Pablo. Ya los presos, hasta los guardias están cansados de escuchar el evangelio. Así que no se preocupen por Pablo. Quizá por ese lado sí puede fortalecerlos, puede consolarlos, ¿verdad? Porque cuando uno sabe que alguien está prisionero, si es alguien a quien tú amas, ¿cómo te sientes? Pues preocupado, es normal. Ahora, esa es una parte del consuelo. Pero fíjense, hay que tener en cuenta también la condición de los efesios. Y los efesios estaban también pasando sus pruebas, sus luchas, necesitaban ánimo, necesitaban que alguien les diera un empujón. Ahora, si Tíquico le habla a los de Éfeso, los áreas fuertes, pero también las áreas débiles de Pablo, sus luchas, sus victorias, pero también sus caídas, también sus derrotas, si lo muestra como un hombre fiel al Señor, pero que tiene sus luchas, eso también anima. Porque ¿saben qué? A veces nosotros vemos a los hombres y mujeres que ya tienen 80, 90 años y parece que son santos. Dice, si yo fuera yo como ellos, también yo viviría en paz. No tendría yo ningún problema. Pero ¿saben qué? Esas personas son seres humanos. Tienen sus luchas, han pasado por muchas batallas y no son perfectos. A veces nosotros asimilamos persona mayor, santidad. ¿Cuántos años lleva en el evangelio? Y es bonito ver a personas, ¿no?, que llevan 60 años de casados y están en el evangelio por tantos años y que viven juntos y que viven en paz y dices, wow, yo quiero ser como ellos. Pero cuando tú hablas con ellos y los conoces y cuando te hablan de sus luchas, de sus defectos, de sus fortalezas, de sus debilidades, te das cuenta de que están en la lucha también. Pero ¿saben qué? También te anima porque dices, aunque ellos tienen sus debilidades, ahí están, fieles. Y eso consuela porque cuando me veo a mí digo, pues yo creo que soy el peor de todos, porque ando siendo tentado a cada rato. Pero ahí vemos que dicen, no eres el único que eres tentado, no eres el único que pasas pruebas, no eres el único que tiene debilidades, hay otros, pero ¿sabes qué? Ellos han vencido. Pablo tenía debilidades, pero ha vencido, se ha mantenido firme y el Señor lo ha librado. Y tan humano eres tú como Él, o Él es tan humano como tú, así que no te desanimes. Cobra ánimo y sigue adelante, porque el Señor todavía no acaba contigo, todavía está obrando. Así que no te vengas abajo, no te desanimes. Como decía hace unos momentos Mateo, sí, tenemos tribulaciones, tenemos muchos problemas, pero no estamos derrotados, porque sabemos que la batalla la tiene ganada el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Es bueno conocer las luchas que tienen los demás, no para criticarlos ni para el chisme, sino para poder animarlos. Y hay una cosa que es muy importante. Y pensaba yo un poco en los policías. Y fíjense, antes de llegar aquí yo ya prediqué este sermón. Me fui a correr con un amigo y me dice, ¿de qué vas a enseñar ahora? Le digo, bueno, te voy a predicar a ti. Y ahí íbamos corriendo y ya le fui predicando. Y ya le puse el ejemplo, como era policía, le puse el ejemplo. Le digo, a ver, le digo, tú cuando te vas, te llaman porque hay algunos criminales por ahí y ustedes tienen que arrestarlos. Le digo, tú
no te vas solo, ¿verdad? Tú te vas con varios compañeros. Ahora, es bueno que tus compañeros sepan tus habilidades y que también sepan tus debilidades, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Por qué? Porque si ellos saben cuáles son tus debilidades, sabrán en cómo te tienen que ayudar, de qué forma tienen que protegerte. Tus fortalezas también sabrán en qué puntos ellos pueden depender de ti. Bueno, en la vida cristiana, el conocernos los unos a los otros, ser transparentes, el reconocer que tenemos debilidades y que tenemos también nuestras fortalezas, cuando nos conocemos y enfrentamos al enemigo y hay un enemigo que es real, ¿saben qué? Tú sabes mejor cómo ayudar a los demás. Si tienes una buena voluntad, por supuesto. Luego están por ahí quienes quieren saber los efectos para atacarlos, pero eso es anticristiano. Si conoces la debilidad de alguien, no es para que lo ataques en esa debilidad, sino para que ores por esa persona. Si sabes que se le va mucho la boca, ora por esa persona o busca ayudarle en esa área. Es importante que seamos transparentes, que nos conozcamos y que oremos los unos por los otros y que nos animemos, nos apoyemos y que cuando tengas que enfrentar el enemigo, que lo sepas sabiendo con quién vas. Y que ellos sepan con quién van. Ahora, consuelo. Es importante que nos consolemos los unos a los otros, porque todos en algún momento sufrimos golpes. Y hay del solo que no tenga un segundo que lo levante. Necesitamos en algún momento de nuestra vida que alguien nos consuele. ¿Y saben qué? Eso se aplica a todo cristiano. No importa cuánto tiempo llevas de creyente. Tú y yo necesitamos el apoyo de los demás. Ahora, vamos al siguiente aspecto. Dice en el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz, sabemos lo que significa la paz, ¿verdad? La paz viene del griego Irene, o diríamos en español Irene, ¿verdad? Me gusta ese nombre. Y la paz significa estar completo, ¿verdad? Muchas personas buscan el estar completos consiguiendo cosas materiales. O se inician algún proyecto y cuando como que enfocan su vida en ese proyecto y creen que cuando lo logren ya van a estar satisfechos, que ya van a estar completos, que vayan a estar felices, que ya lo van a tener todo. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice paz, pero no la paz que te viene de creer que ya has conseguido lo que tú querías en la vida, que ya has triunfado, sino la paz que viene de Dios, la paz que Él da. Y Dios es el que te hace estar completo, dice. Entonces dice, paz sea a los hermanos. Y luego dice, y amor con fe. Y aquí lo que está hablando, de alguna manera lo que está haciendo el apóstol Pablo es bendecir con palabras y con intenciones, ¿verdad? De su corazón. Ahora, amor con fe. Y me ha costado un poquito, o cuando pienso en esta frase, digo, ¿cómo se puede explicar esto? Porque todos nosotros, creo que todos los seres humanos somos objetos del amor de Dios. ¿Crees que Dios te ama? ¿O crees que haya algún ser humano al que Dios no ame? ¿O Dios ama a todos? ¿Dios ama a toda la humanidad? Creo que sí. Dios ama a toda la humanidad. Somos objetos de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dios ha amado al mundo de tal manera que da a su Hijo unigénito. Entonces sí, Dios ama a todos, e incluso a los pecadores. Dios nos ama.
Ahora bien, todo mundo recibe la fe. Todo mundo tiene esa fe para depositar su vida en Cristo Jesús, ¿o no? Y vemos que no todos. Como dice que ahí aquí mismo en Efesios, cuando nos dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia tiene que ver con recibir algo que no nos merecemos, ¿verdad? Con que Dios se inclina y nos levanta. Pero luego dice que por su gracia Él nos da fe y por medio de la fe Él nos salva. Dios sí nos ama a todos, pero no todos abrazan la fe. Y aquí el apóstol Pablo quiere que nosotros experimentemos el amor, pero también la fe de Dios. No todo mundo experimenta esa fe. Y por eso es que hay tantas personas que se pierden. ¿Por qué? Porque sin fe uno no puede agradar a Dios. Pero el apóstol lo que pide es que cada uno de los creyentes, y en este caso de Éfeso, que experimenten ese amor de Dios que viene de Dios, pero también esa fe que viene de Dios. Y yo sé que esto, y la verdad que quiero hacer bien la diferencia, porque no quiero caer en herejías. Sé que mucha gente tiene fe, pero no es la fe que nace del oír la palabra de Dios. Porque como nos dicen, ¿no?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces uno nada más tiene fe, esa fe que uno tiene desde pequeño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos en mi experiencia, yo nunca he creído ser una persona sin fe. Desde pequeño yo me acuerdo que iba a la iglesia, en el principio iba a la iglesia católica, yo me aprendía el rosario, todas las oraciones que había que aprendérselas, yo me las sabía. Y yo tenía mucha fe, la verdad. Pero luego hay un punto en que empiezo a escuchar del Evangelio, empiezo a escuchar la palabra de Dios. Romanos, Juan, y hay un momento en el que como que hay algo que me ilumina y me hace ver a Dios de forma diferente. No como al Dios que yo me puedo ganar, no como al Dios que puedo manipular, no como al Dios que con mis obras me voy a ganar su favor, sino como el Dios que me muestra su favor, como ese Dios que por su gracia me da de su fe, que por su gracia me da de su salvación, no tanto porque yo me la merezca, no tanto porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Y hay un cambio en la forma de vivir, en el motor, lo que te lleva a tomar decisiones. Porque la palabra de Dios te transforma, te ablanda el corazón, penetra tu alma, tu mente, tu espíritu y te transforma. Y dice el apóstol Pablo que esas personas puedan experimentar el amor de Dios con fe. Todos queremos los favores de Dios, pero no todos queremos depositar nuestra confianza en Él. No todos queremos decirle, tú mandas. Queremos decirle, dame lo que quiero para que yo haga lo que quiera. Pero no dices, dame lo que quiero para que haga lo que tú quieras. Es diferente. Luego sigue adelante. Dice en el versículo 24, el que estuvimos memorizando: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
Ya sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? Y si queremos expresarlo de una forma gráfica, sabemos que la gracia es Dios se inclina y te recoge del suelo. A nosotros que estamos caídos, Él se inclina y nos levanta por su gracia. Ahora dice, esa gracia que te levanta, esa gracia que te fortalece, esa gracia que te llena de vitalidad, que te da sentido, esa gracia que te transforma. Esa gracia de Dios dice que sea sobre todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y aquí la palabra amor inalterable. El amor ya sabemos cuál es, ¿verdad? Y si vemos ahí en griego, vemos que habla del amor ágape. Y luego la palabra inalterable es imperecedero. Amor que no se desgasta. Amor que no se acaba. Amor eterno. Así que dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La pregunta es, ¿con qué clase de amor amamos al Señor Jesucristo? ¿Es nuestro amor constante? ¿Es nuestro amor inalterable o es un amor alterable que cambia según las circunstancias? Porque ¿saben qué? Es muy fácil amar a un Dios que es como ese mago que me da todo. Que le digo, Dios, dame un trabajo. Y ¡pum! Ahí tienes tu trabajo. Dios, estoy enfermo, sáname. ¡Pum! Ya te sano. Gracias, Dios, te amo. Pero luego, Dios, por favor, dame un trabajo. Y pasa un mes y no tienes trabajo. Y otro mes. Y buscas por un lado y buscas por otro. Entonces ya empiezas a dudar de Dios. Se empieza a alterar un poco tu amor. Empieza a caducar. Porque no es un amor que se entrega. Es un amor que busca complacerse, que busca el bien para sí mismo. ¿Qué clase de amor tenemos? Es un amor que se mantiene firme a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. La verdad es que hay algunas personas que por lo menos a mí me desafían, porque en medio de la fiesta muestran un amor a Dios. En medio de la enfermedad muestran un amor a Dios. En medio del duelo muestran un amor a Dios. En medio de la ganancia muestran un amor a Dios. En medio de la pérdida muestran amor a Dios. Y digo, wow, eso es amor. Amor inalterable. El apóstol Pablo, recordemos, que está escribiendo desde una prisión y él tenía muchos motivos para decir mi vida se ha acabado. Pero él la prisión no la ve como el fin, la ve como una herramienta que Dios le da para poderle servir. Y solamente quiero concluir recordando a este hombre, al Eric Liddell, este hombre que llegó a ganar unas Olimpiadas porque era un buen corredor en los 100 metros. Este hombre, después de haber ganado las Olimpiadas, era un creyente, entrenaba y se dedicaba a entrenar y le decían, ¿cuándo vas a parar? Y él incluso llega a decir, no, yo cuando corro, dice, también siento como Dios se complace viéndome correr. Ahora, este hombre, después de haber ganado las Olimpiadas, se fue a China como misionero. Y estaba cumpliendo su sueño porque él sentía que Dios le había llamado para ir a servir allí. Y cuando está ahí, sabemos que estaba prohibido predicar de Cristo.
predicar el cristianismo. Pero él lo hizo y por tanto lo metieron en la cárcel. Y cuando se vio en la cárcel, él pudo haber dicho, hasta aquí llegué. Pobre de mí, mi vida arruinada en un país extranjero, en un país extraño que no conozco, donde me ven como un bicho raro, y decir ya, el Señor acabó conmigo. Pero en lugar de verse así, ve a su alrededor. Dice, estoy en una prisión. Okay. Y me mandaron aquí por predicar de Cristo. Si predico aquí, ¿a dónde me van a mandar? A la prisión, si ya estoy aquí. Yo creo que Dios me mandó aquí para que yo hable de Él aquí. Y empezó a predicar ahí en la cárcel. Hizo una iglesia dentro de la cárcel, en un país que lo encarcelaría si él predicaba de Cristo. No vio que ese fuera el fin. Vio que Dios ahí tenía un propósito para él. Ahora, la pregunta para mí y para ti es, ¿hasta dónde has caído? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuál es tu problema? ¿Hasta dónde ha permitido el Señor que llegues? ¿Y qué vas a hacer con ello? ¿Todavía sigues amando al Señor? ¿Todavía crees que Él tiene planes para tu vida? ¿Todavía crees que Él sigue siendo Dios? ¿Todavía crees que Él es tu refugio? ¿Todavía crees que Él está en el trono? Que tu vida no está perdida, que tu vida está segura en Él, porque tu vida en Él no solamente tiene esperanza de 80, de 90 o de 100 años, sino que tu vida en Él tiene esperanza para la eternidad. Amamos al Señor con amor inalterable. Aquí dice con amor eterno. Yo no sé cuál es tu situación, pero ¿saben qué? Si nuestro amor a Dios es un amor por conveniencia egoísta, pidámosle que nos limpie y que nos dé un amor que sea puro, un amor ágape, un amor como el de Él, que se entregó por nosotros, por nuestro bien, aunque a Él le costara la vida. Y eso pide de nosotros. Recordemos que Él estaba en la cárcel, pero los cristianos en Éfeso estaban enfrentando luchas, estaban pasándolo mal, y Él les dice que la gracia del Señor sea con todos aquellos que aman al Señor con un amor que no se pudre, que no se corrompe, que no caduca. La gracia del Señor estará con todo aquel que ame al Señor. Y espero que todos compartamos ese amor de Cristo y que no se corrompa nuestro amor. No dejes que tu amor se corrompa por las circunstancias, no dejes que tu amor se corrompa por las críticas, que no dejes que tu amor se corrompa o se ensucie o se manche por lo que otros hagan. Limpia y purifica tu corazón constantemente en Cristo Jesús. Vale la pena hacerlo. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, porque nos amas con un amor inalterable. Porque, Señor, tú nos ves todos los días y ves cuán ruines podemos llegar a ser y todavía nos sigues amando. Señor, por favor, abre nuestros ojos para que aprendamos de ti. Abre nuestro corazón y danos un amor puro que te glorifique a ti, pero que también edifique. Señor, por favor, manifiéstate en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos fortalecer nuestros lazos de amor como hermanos, en tanto que nos fortalecemos en nuestro amor para contigo. Señor, gracias te damos por amarnos tanto. Gracias por amarnos hasta el punto de entregar a tu propio Hijo
por nuestro bien. Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso eres. Nos maravillas, nos sorprendes, pero también nos desafías a que busquemos la excelencia, a que busquemos glorificarte, a que busquemos honrarte. Por favor, Señor, ayúdanos a hacerlo, pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.